Bien, vamos a tener hoy la última clase presencial. Estamos a 2 clases más de finalizar el curso del programa. Tenemos para el día martes y el día jueves, estamos finalizando y esperamos de tal manera que hoy es la última clase presencial que tenemos. Va a ser una clase un poco más cargadita, por cuanto que no pudimos dar la agenda del día martes. Entonces tenemos esta agenda todos los martes y esta agenda que es la de hoy. Necesito organizarla. Esto es una información, vamos a hacer el completo, porque la agenda es larga. Y nos quedamos ya para el día martes en la clase virtual con lo que son las medidas de seguridad y la responsabilidad, la extensión de la responsabilidad penal, la materia de la responsabilidad penal y la responsabilidad penal derivada del delito. Son los últimos 3 puntos, digamos, como teníamos para los días de clase. Excelente. La agenda ya se desarrollada, tiene, así es que estamos muy bien. Cuando hablamos de las penas y las medidas de seguridad, aquí pues vamos a hablar hoy de la pena. Las medidas de seguridad las vamos para el día martes. Cuando hablamos de la pena, es importante advertir en cuanto a las penalidades, y se los había dicho yo antes, si la pena la vamos a advertir, si la pena la vamos a advertir como un elemento positivo del delito o bien como una consecuencia. Les comenté en su oportunidad pues, que eran las 2 posiciones que ha tenido la doctrina. Cuando se principió a construir toda la doctrina técnica jurídica de la legislación penal por los tratadistas alemanes, ellos plantearon un delito diciendo que era una acción o conducta humana, un delito típicamente antijurídico, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. En ese momento estaban ubicando a la comunidad como un elemento positivo del delito. Es más, como elemento positivo que cierra el ciclo. Ellos decían que no puede haber, no podemos llegar a advertir que la pena o la punibilidad es el último elemento positivo, porque si no estaríamos hablando de delitos sin pena. Entonces, el delito es una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y elemento positivo. Y como elemento negativo del delito, excluye las absolutorias. Y en su momento así lo vimos nosotros. Yo les decía que para efectos de enseñanza-aprendizaje, pues nosotros tomamos la decisión de tener en el programa de estudios de nuestra facultad las 2 posiciones. Ya vimos la punibilidad rápidamente como elemento positivo del delito. Y hoy principiamos a ver la pena como consecuencia del delito. Es decir, realmente hablamos siempre de lo mismo, porque las posiciones, aunque aparentemente sean diferentes, pues tienen el mismo contenido, tienen el mismo significado. Ahorita, por ejemplo, si vemos cuál el origen que tiene la pena y su significado, es exactamente el del derecho penal. Por eso es fácil ahorita para nosotros entender esto. Si todo parte a partir, valga la redundancia, de cuando aplicamos el jus puniendo del Estado para explicar el derecho penal.
Yo recuerdo que en aquella oportunidad, que fue la primera vez que me paré aquí con ustedes y les hablé del jus puniendi, decía que no hay un crimen que tenga que hacer ley, no hay crimen de ley, ustedes que está hablando. Pero a estas alturas ustedes están familiarizados con la terminología y con la razón de ser de la naturaleza del derecho penal. El jus puniendi es la facultad exclusiva que tiene única y exclusivamente el Estado como ente soberano para crear el derecho. Solo el Estado y nada más que el Estado es el único que tiene la potestad en atención a su soberanía de crear delitos y establecer penas para esos delitos. Ningún particular, ninguna persona jurídica puede arrogarse ese derecho de crear derecho penal, de crear delitos y establecer penas. Solo le corresponde al Estado como ente soberano. Y de ahí el origen del derecho penal y de la pena. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definir lo que es la pena? La pena es una consecuencia jurídica que establece la ley. Empezar, una consecuencia jurídica está establecida en la ley penal, que consiste en la privación o la restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional en nombre del Estado a quien se ha encontrado culpable de la comisión del delito. No estoy dictando, ahí no tienen ni el link. Por favor, solo lo que entiendan. Ya a estas alturas ya ustedes están familiarizados con la metodología. ¿Cuándo les he presentado ya con los memorias? No se cambia. No se hace 200 años. No hay que resolver casos, ¿problemas? Y ahí tienen ustedes los libros, y ahí está todo, pues. Yo solo ustedes les tengo un libro. Yo se lo voy a explicar, y quiero que eso es lo que entiendan. Que el derecho penal, al igual que la pena, porque derecho penal, vean ustedes su nombre, derecho penal hace alusión a la pena. Entonces, por eso se identifica la pena con el derecho penal y el derecho penal con la pena. Entonces, ¿qué es la pena? Es una consecuencia jurídica que establece la ley. Porque nosotros sabemos que no hay un crimen ni una pena sin el ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecido. Entonces, la pena es una consecuencia jurídica establecida en la ley que consiste en la privación o restricción de ciertos bienes jurídicos. Es una pena, es una privación o restricción de ciertos bienes, como la libertad, por ejemplo. Un bien despreciado. Y esta pena solo la puede imponer en nombre del Estado, que solo el Estado lo impone, un órgano jurisdiccional competente. Es decir, ni siquiera cualquier órgano jurisdiccional. Tiene que ser un órgano jurisdiccional competente, es un órgano jurisdiccional penal al responsable de un delito, después de haberse agotado todo el proceso penal correspondiente y haberle encontrado. ¿Qué características tiene la pena? Se identifica con muchas de las características del derecho penal, pero la pena es específica. Por ejemplo, hay una primera característica que establece la doctrina, dice: la pena siempre, no importa que tienda a rehabilitar, a prevenir, a reeducar y a resocializar, la pena siempre va a ser un castigo. Y esa es parte de la teoría de la retribución, la pena como castigo. Es decir, aun y cuando la pena tienda a rehabilitar
a prevenir, a reeducar, a resocializar, pero siempre la pena va a ser un castigo. Nunca va a dejar de ser un castigo, porque hay un sufrimiento para quien me parece. Hay una restricción, una limitación de bienes jurídicos que de alguna manera, pues, conllevan eso en cualquier parte del mundo civilizado, aún en los países más desarrollados técnicamente, aún en los países que tienen una legislación penal muy avanzada, porque tienen un muy bajo índice de delictivo. Hay países donde el índice delictivo es muy poco. Si vemos los países nórdicos, por ejemplo, Dinamarca, ahí la comisión de delitos es ínfima. Si hablamos de delitos contra la vida, vamos a hablar de 2 o 3, 4, lo máximo 5 homicidios al año. Vean cómo estamos nosotros. Al año. Y regularmente se van a darse más por accidentes, no porque uno mate a uno. Para ellos lo ven a unos animales salvajes. Uno se come a otro, otro salvaje. Es accidente, no es así. Pero claro, ellos tienen una formación diferente. Pero aún así, el código penal de ellos lo que tiene son penas. Y aún así, esas penas son un castigo. No son un premio. No son un castigo. Entonces la pena siempre va a ser un castigo, aun y cuando el fin de la pena actualmente no es el castigo. Ya lo vamos a ver ahorita que vamos a estudiar. La pena, al igual que el derecho penal hoy día, tiende a prevenir objetivamente el delito y a rehabilitar efectivamente el delito. Pero aún así, la pena no deja de ser un castigo. Otra característica, la pena es personal, es básico para las penas. El principio de la personalidad de las penas solo debe sufrirla y solo debe imponerse a quien cometió un delito y se le encontró culpable después de un proceso legalmente establecido. Nada más a él. Nadie puede pagar por otro. Los que no se han comido. Algo que es muy importante para que ustedes vean la diferencia con el derecho civil. En derecho civil nosotros aprendemos y vamos a ver que los bienes, los derechos y obligaciones se heredan de padres a hijos, a nietos. Las penas no se heredan, afortunadamente. Las penas son personales. No hay ningún padre que esté cumpliendo 30 años de cárcel, pero se murió a los 10, pues son los 20 que lo cumpla su hijo que viene atrás. Se puede. Principio de personalidad. Cada quien tiene que responder por lo que hay. Y en el momento de perecer, ahí se extinguió la responsabilidad penal. Las penas, otra carrera, debe ser flexible. La pena debe ser flexible porque los jueces tienen la posibilidad de imponerla dentro de un mínimo y un máximo que establece la ley. Si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 123 que se refiere al homicidio, comete homicidio quien tiene mucho. Y el responsable del homicidio se le castigará con una pena de 25 o 40 años. Bueno, ¿cuánto le va a imponer
un juez al sujeto 25, 28, 30, 35, 38, 40. Esa pena es flexible dentro del mínimo y máximo en atención a muchas circunstancias, a muchos factores, a la peligrosidad social del sujeto o a la peligrosidad criminal. Es peligroso criminal si ha cometido otros delitos. Es peligroso social si no ha cometido otros delitos. ¿Qué agravantes se dieron en el caso? ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué atenuantes? ¿Cuál fue el daño causado? ¿Qué tan grave fue? Todo eso lo tiene que analizar el juez para imponer una pena. En derecho penal nunca hay dos casos iguales. Nunca. Aunque hablemos de dos robos, aunque lo cometan las mismas personas y al mismo juego pasivo, aunque hablemos de dos violaciones, aunque sea por los mismos sujetos. El sujeto que viola a una mujer una vez y después la viola otra vez, fue el mismo, fue la misma mujer. Las circunstancias, hay en cada caso circunstancias especiales que se dan y que se advierten y que hay que valorarlas para la imposición de la pena, y eso hace que la pena sea flexible. Finalmente, estricto sensu, ¿quién impone las penas? Ustedes dirán, el Estado. Sí, pero ¿a través de qué? De los tribunales penales. Sí, pero ¿y ahí qué? Los jueces. Si ustedes siguen analizando esto más despacio, van a ver que no es cierto. Que no es, ni siquiera son los jueces los que imponen la pena. ¿Quién impone la pena? La ley. No muy apenas, sino es decir, solo se puede imponer la pena que esté en la ley. O sea, el pueblo impone la pena como él quiere. Esa es la pena que esté en la ley en atención a los parámetros en que él se puede desenvolver. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la pena? Al igual que el derecho penal, son de naturaleza jurídica pública, porque es un privilegio exclusivo del Estado. Eso no tiene nadie, porque los particulares, porque las personas jurídicas no pueden crear delitos, ni pueden imponer pena. Eso es porque está el Estado. Otra característica y que diferencia las penas de las medidas de seguridad es que las penas son determinadas. Y esa es una gran ventaja, beneficio, en contraposición con lo que vamos a ver en las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se imponen de manera indeterminada hasta que desaparezca la peligrosidad social del delincuente por el cual se impuso la medida. Y eso es grave. Lo más importante es que una pena sea determinada. Y en nuestro Código Penal están claramente determinadas las penas para cada uno de los delitos. Y es más, todas las penas en su conjunto, cuando vamos a los concursos de delito, el concurso real, nunca pueden ser mayores a 50 años de cárcel. Nadie en Guatemala, que no haya un cambio en el delito del artículo 69, nadie en Guatemala puede estar más de 50 años preso. Insisto, muchas veces hemos escuchado que hay sentencias que dicen que condenó a 130 años de cárcel, que se puede cumplir 80 años de cárcel. Eso es un derecho penal simbólico. Incluso se podría plasmar una sentencia que se está condenando a 30 años de cárcel por cada asesinato, y que cometió 3 asesinatos, que cometió Soriano. 90 años de cárcel. Sí, pero eso lo va a cumplir. Como presidente de la Cámara Penal, está bien planteando, también dijimos claro. Si lo que va a cumplir, pues, nadie, entonces, eso es lo que establece.
establece la ley. Por supuesto, hay legislaciones que tienen otros parámetros. Hay estados donde tienen cadena perpetua. Alguien se puede condenar por toda la vida. Unos estados, en Estados Unidos, cadena perpetua. No es la situación de Guatemala, tiene 50 años. La pena es determinada. La pena, a pesar de que es un castigo, siempre tiene que tener la característica de ser ética y moral. Es decir, finalmente la pena la debe imponer el Estado como ente soberano, como un bien, oigan esto, aunque parezca raro, como un bien para el mundo. Es un castigo y algo súper simple, pero hay que imponerla como un bien. Por eso es que superamos la teoría de la persecución, que tenemos que pensar en la teoría de la prevención especial, porque la pena debe tender a rehabilitar, a reeducar, a resocializar al delincuente. Entonces la pena tiene que imponerse como un bien, con ética, con moral. ¿Qué quiere decir con ética y moral? Tampoco debe ser como un infierno. Y eso es una crítica muy fuerte que se hace en el derecho penal desde el punto de vista criminológico y regularmente, pues es lo que hace, no los especialistas, porque los especialistas y los que buscamos al estudio son muy claros, pero es la gente común y corriente la que hace críticas, como por ejemplo, es decir, la crítica es de qué sirve que el Estado más de 20 años a la cárcel a este ladrón, a este violador, a este vecino, y si 20 años no va a trabajar, va a estar comiendo, regalado, qué bonito, y no lo dicen trabajando, ustedes están ahí. Entonces, ¿qué proponen ustedes? Que no se les dé comida. Eso sabe que no se les dé comida, que hay que sacarlos de ahí todos los días, que van a picar piedra y con un aciar, y sobre que no tengan derecho a un colchón o un tocate. No, miren, ¿qué hace ahí? ¿Eso qué es? En esas circunstancias alguien se podrá reeducar, resocializar. Entonces dice la doctrina que las penas deben ser. Si queremos que el sujeto algún día salga de ahí y sea un ente útil a la sociedad, es que es una cosa, lo que pasa es que nosotros vamos a ver que es bien difícil y que no se puede dar. Entonces, lo que pasa es que hay que guardar ciertos equilibrios. Es decir, alguien me decía en un congreso internacional, otro colega a otro nivel decía, mira, es decir, si hacemos una comparación del sufrimiento de penas en los países de ustedes, con el nuestro, país Estados Unidos, pues ya, ¿cómo podrá verse? Cuando en otro tipo de países muy desarrollados, como digo, los que están privados de libertad, pues tienen restricciones, pero tienen la posibilidad de dormir en una cama, de dormir 8 horas o 7 horas, de levantarse a las 5 de la mañana. Hay pistas para ir a correr, un gimnasio, desayuno nutritivo a las 7 de la mañana, a las 8 ya están trabajando, otros son músicos, están haciendo música, otros etcétera. O sea, tiene que ser. Si comparamos a ellos, pues, con muchos de nosotros de clase media acá, bien, así es, así. Nosotros no podemos hacer 2 horas de gimnasio, leer 4 horas. Entonces, ahí están las grandes discusiones. Ahí están las grandes discusiones. Entonces, que lo recomendable es que esto o sea, miren, eso es lo que se discute, pues esto es una discusión de años en la doctrina. Ahora, la pena no tiene que ser solo castigo, tiene que rehabilitar, tiene que reeducar, tiene que realizar,
para que el sujeto pueda devolverlo a la sociedad como entero. Miren lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Miren cómo se llaman los centros de ejecución de penas en Guatemala. Centro de Rehabilitación Penal de Pavón, Centro de Rehabilitación Penal. Centro de Rehabilitación Penal en Cantel, en Quetzaltenango. Centro de Rehabilitación Penal en Canadá, en Escuintla. Centro de Rehabilitación Penal. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora la pregunta es, ¿se rehabilita? No. Entonces, entonces la cerramos. Cerramos. Entonces, ¿qué hacer? Es que no la cerramos. Si no, sí, ¿para qué? Si sale, es más, ustedes, algunos me decían, no es que las prisiones son como escuelas del crimen, salen peor que. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Miren lo difícil, eso no es fácil, pues, ni es un problema, tal vez todos los que hemos pasado antes por los libros de derecho penal y todo, y desde hace muchos años en todos los países no hemos encontrado, pues tal vez la salida más técnica del punto de vista científico, pero probablemente algunos de ustedes, si ustedes van para arriba, se están formando, pero esa es una situación de desafío. Total, otra característica, la pena siempre es una consecuencia jurídica y debe ser proporcional. Eso es indiscutible. Ahora, ante esas características de la pena, tenemos nosotros básicamente, hablando de su naturaleza y sus fines, básicamente de sus fines tenemos tres teorías. La teoría de la retribución, de la prevención especial y de la prevención general. En cuanto a la teoría de la retribución, cuando aparece la pena, primeramente, en el derecho penal antiguo, la pena aparece, incluso vean lo que decía la escuela clásica de juristas, la pena es la única consecuencia del delito, y la pena aparece como castigo. El que la hace, la paga. Teoría de la retribución. Esa es la teoría del retribución, para que lo entiendan, aparte de todo lo que puedan leer en el libro y todo el libro, pero para que entiendan rápido, teoría de la retribución es quien la hace, la paga. La pena es castigo, aflicción, sufrimiento. ¿Te hizo mal? Vamos, esa es la teoría de la retribución. Cuando aparece la escuela positiva en el derecho penal italiano, después de la clásica, ellos dicen, los juristas, la escuela de juristas, esos son los clásicos, los chavos, voy a pasar una moda, están tan equivocados que ellos creen que la pena es la única consecuencia del delito. Ellos están tan equivocados porque empezaron a estudiar el derecho penal partiendo de estudiar el delito, no partiendo de estudiar a quién comete el delito. Nosotros somos los modernistas, los de vanguardia, los de ahora, los positivistas, y nosotros no partimos de estudiar el delito, nosotros partimos de estudiar a quién comete el delito y por qué lo comete. Y desde ahí empezamos a darnos cuenta que hay delincuentes en los que la pena retributiva no hace absolutamente nada. Y ponían como ejemplo los violadores. ¿Qué es la violación? Eso lo vamos a ver cada uno empezamos a ver homicidio. En agosto vamos a ver la diferencia de la violación, pero para que ustedes tengan una idea, la violación es una relación sexual contra la voluntad o sin la voluntad de la víctima. Esa es una relación en términos muy generales, ya vamos a ver las características cuando lleguemos a ese momento. Pero una violación es esa. Es decir, no hay consentimiento en el caso que fuera una mujer, de la mujer que es penetrada violentamente por el violador.
ella está gritando, ella está arañando, ella está mordiendo, ella está maltratando, los carros están pasando, la gente, y el violador encima, y no pierde. Si la pierde, no consuma la pena. La violación es precisamente el inicio del penis. Si no hay penetración, muy bien. Eso pasa con una, pasa con otra, después de 6, 7, 8 violaciones lo capturan. Y ahí está, violación continuada, 8 mujeres violadas. Condenado a 25 años de cárcel, acabó un padre, ¿no? 25 años de cárcel. Ese tipo, según los positivistas, ese tiene un problema emocional, una perturbación sexual. Miren cómo tiene una erección cuando la mujer está batallando, está gritando, está mordiendo, claro, su problema es él, pero el pavón, muy bien, aprende como, cuando él salga de ahí, de 15, 20 años, viene con hombres y mujeres. ¿En qué la pena de prisión lo rehabilitó? Lo reeducó. Eso es lo que dicen los positivistas. Y ellos por eso fue que crearon las medidas de seguridad. Porque dicen que en muchos delitos, pues tales como el caso de violación, la pena como castigo no rehabilita, no reforma, no reeduca, no cura. Pero ellos dicen, estamos hablando de jugadores, pero hablemos de los psicólogos, de los sicarios. No, el tipo que va a matar a otro, así. A muchos de nosotros nos pueden matar así, están volando, no saben nada. ¿Cómo es? Pues vienen y dicen, mire usted, aquí está la foto. ¿Cuánto? 100 pesos. Le doy 50 y 50 cuando mire. Va buscando, ese es pobre. Y mañana, ustedes creen que eso es normal. Es una perturbación grave. De veras. Los psicópatas, los sicarios. La pregunta es, ¿la cárcel a través de la medida retributiva cura eso? Bueno, y ya estamos hablando de violadores o de asesinos, pero y los que sí, también es un problema, y eso también gente que anda buscando que encuentra y a ver a quién se descuida y también de repente agarra la mano. Son problemas. Eso es lo que la escuela clásica pues no advertía y que lo advirtió la escuela positiva. Entonces fueron los positivistas los que principiaron a hablar de la teoría de la prevención especial. La teoría de la prevención especial va más allá de la retribución porque tiende a rehabilitar, a reeducar, a curar, y la cárcel debe cumplir esa misión. Esa es la teoría de la prevención especial, que el sujeto se rehabilite, que el sujeto se resocialice. Y luego de que estaban en boga la teoría de la retribución y la prevención especial, aparece todavía más, y hay otros tratadistas dicen no, debemos pensar todavía más a fondo en la prevención general. ¿Qué es la prevención general? La teoría de la retribución es la pena como castigo. La prevención especial es la pena para prevenir y rehabilitar al sujeto que comete el delito. Pero la prevención general es la aplicación de la pena a Juan para que lo oiga Pedro, José, Roberto, Manuel, todos los demás. O sea, el fin de la pena no solo es retribuir un delito cometido, ni reeducar al sujeto que lo cometió, sino que sirva
de ejemplo para quienes no han cometido delitos, para que adviertan y miren, yo no quiero estar aquí, yo no quisiera estar con él, no quiero ir. Eso es la prevención general. El fin de la pena entonces tiene que ir más allá de la pena como castigo. ¿Están muy claras las tres teorías? Muy bien. Ahora llegamos a revisar a lo más importante. Si ustedes ven la doctrina, y ahí la pueden ver en nuestros libros, los demás libros, hay una clasificación external. Pero, ¿cuál es la clasificación legal que presenta actualmente vigente el Código Penal Nacional? Eso nos interesa. Dos clases de penas tiene el Código Penal actualmente vigente en Guatemala: las penas principales y las penas accesorias. Son las dos clasificaciones. ¿Cuáles son las penas principales? Las penas principales son aquellas que pueden imponerse de manera independiente. Es decir, se impone una de ellas o dos de ellas de manera independiente, no dependen de otras. ¿Cuáles son las principales? Según el Código Penal de Guatemala, que pueden ver ustedes a partir del artículo 41, la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de arresto y la pena de multa. Son cuatro penas principales. Pena de muerte, que es una pena extraordinaria, la pena de prisión, la pena de arresto y la pena de multa. Esas penas se pueden imponer de manera independiente por los jueces, por los tribunales de justicia. Y luego están las penas accesorias. Se llaman así penas accesorias, como su nombre lo indica, porque no pueden imponerse si no hay una pena principal. La pena es accesoria porque es accesoria a una principal siempre. La inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, el comiso, la pérdida de objetos o materiales del delito, la expulsión de extranjeros, las costas o gastos procesales, la publicación de sentencias. Esas son las penas accesorias que están a partir del artículo 42 del Código Penal. De ese código van a ver las principales y las accesorias. Por ejemplo, si estuviéramos ante un caso de mala práctica médica, por ejemplo, que a un sujeto se le está juzgando por la comisión de un delito, pero en un caso serio, es decir, donde se juzga por un homicidio. ¿Qué pasa si a esta persona se le encuentra culpable y el juez le impone una pena principal de 25 años de cárcel y una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por 30, 40 años? O sea, ¿ven lo que es la pena principal? Es decir, la pena principal se puede imponer sola, pero hay casos en que el juez impone la pena principal y una pena accesoria. ¿Qué pasa si hay un sujeto que es un mexicano que cometió delito en Guatemala y que fue capturado y procesado? Al final lo condenan por 10 años de cárcel como pena principal y la pena accesoria de expulsión del territorio de Guatemala. Él cumple los 10 años de cárcel, y una vez que cumple los 10 años lo van a expulsar y lo llevan a cualquier lugar. La pena de expulsión de extranjeros es una pena accesoria. La publicación de sentencias que se da muchas veces cuando dan injurias, calumnias, difamaciones, se puede poner una pena principal y una pena accesoria. Está claro lo que son las penas principales y accesorias. Muy bien. Indiscutiblemente que la pena más delicada, de la que más se ha hablado, bueno, hay dos. Indiscutiblemente que para nosotros lo más importante es la pena de prisión, que vamos a hablar.
pero la que es más discutible es la pena de muerte. Hay teorías abolicionistas y antiabolicionistas. Es decir, si ustedes le preguntaran al conglomerado social nuestro, pues que nunca necesitaba una escuela de ley, la gente que tiene pena de muerte, así como ustedes, pena de muerte. Científicamente se ha comprobado que es la única pena que no resuelve nada. ¿Cómo no? Si la pena de muerte disuade, pues ni modo, disuade quien quiera, ¿no? Sí, fíjense lo que dicen los criminólogos, dicen que la pena de muerte dentro de las teorías abolicionistas, ustedes las pueden ir a leer, yo les estoy dando algunos tips para hacer vaga, pero ellos dicen ellos que la pena de muerte, por ejemplo, no disuade a las personas honradas. Sí, a las personas honradas nos da miedo, sí nos puede disuadir, pero a los que tienen la posibilidad de indicios o situaciones que son criminales, al contrario, dicen que a ellos los respeta y ellos se enfrentan a la pena de muerte. Que vengan, eso queremos, a ver si vengan. Y es más, dicen, cuando los agarran y los llevan a la pena de muerte, llevan como modelos para eso. Y ponen varios ejemplos. Si se vean lo que pasa en los deportes extremos, donde se pone en juego la vida, que se tiran de aquí a peñascos y ganan. Es decir, a la mayoría de nosotros son más igual, claro, pero la gente que tiene obviamente ese tipo de emociones, de sensaciones, para ellos es un reto. Sencillamente dicen, miren, los nadadores, muchos nos da pues pena ir a nadar al mar, nadar en las piscinas. En las piscinas del agua no nos diga más de la teoría. Pero ¿qué pasa con la gente, los nadadores de veras que tratan de atravesar el canal de la mar? Pues mar abierto. ¿Ah? ¿Cómo? Y sí, ellos saben. Bueno, pues vean esto. Esos son, digamos, algunos de los argumentos de los abolicionistas. Y la verdad es que las teorías abolicionistas respecto a la pena de muerte son las que más han calado. Oigan lo que voy a decir. En este momento, el 98% de países en el mundo tienen abolido. Ningún país. Habrán 2 o 3. ¿Cuál es la situación de Guatemala? Bueno, lo que dicen los antiabolicionistas, y eso sí es cierto. La pena de muerte solo tiene un beneficio, y eso sí no se puede discutir, que una vez que se aplique, seguro que ya no vuelve a ir. Ya no vuelve a ir. Pero, ¿qué pasa con los errores insuficientes? Después de que ejecutaron la pena de muerte, parece que cumplió el delito. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ah? Bien serios, ¿no? Ya ejecutó la pena de muerte, parece el verdadero. Hay errores. Bueno, ¿cuál es la posición de Guatemala? Guatemala está entre los países abolicionistas. Guatemala tenía pena de muerte para 5 o 6 delitos, creo más. Tenía. Porque luego que la Corte de Constitucionalidad ya aprobó muchos de esos delitos, ahora la pena de muerte está vigente en 1 o 2 delitos. 3, no creo que sea. Ahora, la pena de muerte en Guatemala no se puede. No se puede. Desde hace 20 años. ¿Por qué?
Porque hace 20 años el Congreso de la República le quitó la facultad al presidente de la República de otorgar el recurso del ejército. Y Guatemala, como es obviamente un estado suscriptor del Pacto de San José, el Pacto de San José dice que los estados, obviamente firmantes del pacto, como Guatemala, autores del pacto, jamás podrían ejecutar una pena de muerte si el condenado a muerte no tiene la posibilidad de agotar el último recurso de una vez. El último. Pero Guatemala tenía el presidente la posibilidad de conocer y otorgar ese recurso. Hace 20 años el Congreso le quitó la posibilidad. Y entonces ya no hay quien lo pueda conocer. Desde entonces no se puede ejecutar a menos que el Congreso vuelva a legislar eso día aquí. Pero aparte de eso son 1, 2 o 3 delitos. O sea, está escrito dentro de los países. La pena más importante, bueno, vamos a hablar de la pena de prisión. La pena de prisión es la privación de libertad de 1 mes a 50 años. No más. Y es la de los delitos graves, muy graves. Luego está la pena de arresto. La pena de arresto es la que se impone a las faltas, no a las faldas. A las faltas. ¿Qué son las faltas? Las faltas son infracciones menos graves que los delitos a la ley penal del Estado. Son infracciones a la ley penal, pero menos graves. Las faltas son situaciones en que se viola la ley penal del Estado, pero son mucho menos graves que un delito. Entonces se les impone una pena de arresto de 1 a 60 días. El arresto solo puede ser de 2 meses, máximo. El arresto tiene la característica que puede ser conmutable, es decir, que se puede cambiar por multa. Y luego está la pena de multa. La pena de multa, pues ustedes lo saben, es una pena de multa. Ahora bien, la más importante es la pena de prisión. La pena de prisión es la más importante, mala en los países. Y ahora, después de todo lo que ustedes ya saben, yo les pregunto, ¿creen ustedes que la ejecución de la pena de prisión en nuestro país, en las granjas penales de rehabilitación, efectivamente cumplen su función de rehabilitar, de resocializar, reeducar y devolver al delincuente útil a la sociedad? No, nadie dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cerramos las casas. No, pues que no sirve. Yo la cerramos. Esa es la salida. Licenciado, que la ley está bien. Lo que pasa es que el control de las cárceles, póngase todo lo que tenga que ingresar, o sea, los que manejan las cárceles son los que han hecho que esto no funcione, aunque esté bien planificado. Ahora sí lo veo yo. Pero oigan, este no es un problema nuevo, es un problema de toda la vida y no solo de aquí. El problema es que lo tiene la pena de prisión en todas partes del mundo donde está. Entonces, cuando decimos qué hacemos, no se puede, ustedes dicen, no la podemos cerrar. Ahí es donde nace el segundo tema, los sustitutivos penales. Los sustitutivos penales tienen como objeto fundamental sustituir a la pena de prisión. ¿Qué es un sustitutivo penal? Es una decisión que toma el Estado, es un medio de defensa social que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, o sea, de los juzgados penales, encaminados a sustituir la pena de prisión como parte de su política criminal para rehabilitar, para resocializar a las personas que violan a la sociedad. O sea, como no funciona esto, hablemos de sustitutivos penales. Es decir, algo que sustituye la pena de prisión. Entonces ustedes van a ver las clasificaciones doctrinarias.
Hay diversidad de sustitutivos penales, como digamos las penas de semilibertad. La pena de semilibertad en el que el sujeto está libre de lunes a viernes y va a trabajar, pero el sábado, los viernes a la noche va a la cárcel y sale otra vez el lunes. Está en la cárcel los días de semana y los días del día. Ahora, con eso dicen los funcionarios se gana mucho. En primer lugar, no se desintegran las familias. En segundo lugar, la verdad es que se ha demostrado con muchos puntos. Cuando son condenados, llevados 20 años a la cárcel, no dejan una, ni dos, ni tres, hasta 4 familias. No, tienen 4 y un montón de hijos, ¿verdad? ¿Y quién les va a dar de ya que está guardado? ¿Y ahora qué? Va, y lo peor de eso es que el Estado tiene que mantenerlo adentro. Oiga, pero ella acá entonces dicen que ahí puede funcionar la semilibertad. Es decir, de gente que esté presa pues, por algún tiempo, unos días, de los fines de semana y al pastor tenemos una. Algunos otros hablan del arresto del fin de semana, por ejemplo. Sí, siguen trabajando porque quedan arrestados los fines de semana. Ahora, lo que pasa es que esto es para delitos menos graves. Para delitos menos graves, no es para todos los delitos. Sí, delitos menos graves en los que eso no operaría en delitos graves como homicidios, asesinatos, robos a alto nivel, violaciones, etc. Pero son algunas formas. Vean algunos estados, incluso lo que decía yo, en países desarrollados, donde al que la autoridad detiene por andar conduciendo en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas, pues es condenado, pero ¿a qué? A que vaya a barrer las calles, pues, a barrer las calles. Y ahí ven ustedes artistas, a actores o gente de mucha fama, no les dice, miren lo que el juez no les dice, mire, usted andaba borracho o andaba drogado, mire, son $50,000, aquí está. El juez, no quiero su fiesta, quiero que usted normalmente va a barrer los calles, va a ir a los hospitales, va a los bomberos, y ahí ven ustedes a mucha gente, con mucha fama, haciendo eso. Esos que son sustitutivos penales. Porque eso, pues de alguna manera viene y ya pone a pensar a mucha gente. El que lo hizo dice, no quiero pasar por eso otra vez, y el que no lo ha hecho, no lo haga. Son sustitutivos penales. Esos son en la doctrina. En Guatemala solo hay 3 sustitutivos penales. La suspensión condicional de la pena, que está a partir del artículo 72 al 77, suspensión condicional de la pena, donde dice que los jueces pueden suspender condicionalmente la ejecución de la pena, cuando no en todos los delitos, cuando los delitos no pasan de 3 años. Y esta suspensión la pueden hacer entre 2 y 4 años y tienen que tener ciertos requisitos. Que el delincuente sea primario, sea que no haya cometido el delito, que antes de la comisión del delito haya guardado buena conducta. Entonces el juez en el momento de dictar la sentencia puede suspender condicionalmente la pena, pero esto es solo los delitos que no pasan de 3 años de cárcel. Pero luego está la libertad condicional del artículo 78 al 82, del 78 al 82, y en la libertad condicional la puede aplicar la Corte Suprema de Justicia incluso a quienes han sido condenados a delitos de 8 o 12 años. Pero oigan esto, siempre y cuando estos condenados ya hayan cumplido más de la mitad de la pena en la cárcel, o más de las 3/4 partes de la pena. Entonces, le suspenden condicionalmente la pena, artículo de 78 al 82. Y finalmente, el perdón judicial. El perdón judicial el juez puede perdonar el perdón judicial, pero siempre que el delito no tenga una pena mayor de 1 año de cárcel. Los judiciales son para los delitos muy leves. Esos son los 3 sustitutivos penales que tiene el Código Penal de Guatemala: la suspensión condicional, la libertad condicional y el perdón judicial, del artículo 72 al 83.
Con esto prácticamente hemos agotado las dos agendas que teníamos para hoy y nos quedan para el día martes y jueves hablar de las medidas de seguridad y hablar de los otros dos puntos que tenemos. Lo más importante es que ustedes adviertan que estamos terminando, creo yo, ojalá que así sea, así por lo menos lo siento desde el punto de vista de la cátedra, con éxito este curso de Derecho Penal 1. Ustedes pregúntense qué sabían de Derecho Penal cuando se presentaron por primera vez acá, y ahora pregunten ustedes qué saben. No les estoy diciendo si ganaron o no. Esta es otra cosa. Lo importante es cuánto aprendió. Quizá, uno, y dos, espero realmente que mi sistema es un sistema que de verdad, yo lo dije desde el primer día, como no creí, pero el valor de ese sistema de clases es al más alto nivel universitario. Jamás y nunca ustedes les hemos preguntado qué es derecho penal, qué es una pena, qué es una regla, nunca. Eso no es, jamás, eso era lo que decía hace 200 años, 300. Ahora ustedes tienen, no deben, tienen que traer sus archivos, sus copias, sus libros, sus leyes, todo. Ustedes quieran un examen y venir a resolver los casos. Lo que tienen que hacer es estudiar a conciencia antes, porque aquí no hay tiempo de hacer. Vean ustedes, ojalá que haya de alguna manera pues, impactado en el ánimo de ustedes el estudio del derecho penal para ser abogados penalistas, para ser abogados penalistas, de veras porque es una ciencia apasionante. Pero después de todo, tal y como decía el compañero, lo más importante que yo he visto, que he sentido, que he vivido todos los años que estamos por acá con esto, es la amistad que hacemos. Ustedes me tienen siempre para servirles. Hoy es la última, y por eso lo digo, es el último día que nos vemos especialmente. Tenemos las dos clases virtuales y luego pues el examen de nuevo. Pero cualquier duda, cualquier situación que quieran comunicar conmigo, ahí me pueden hacer a través de mis dos estimados colegas. Yo con mucho gusto y siempre estamos a las órdenes para servirles y veamos que en Derecho Penal 2 es todavía más apasionante. Ahí estudiamos delito por delito, cada uno de los más importantes y se aplica todo el Derecho Penal 1, hay que aplicar el Derecho Penal 2. Entonces van a ver ustedes lo que realmente es empieza a complicar el Derecho Penal. Así es que mucho gusto de haberlos conocido, de tenerlos como amigos. Estamos para servirles. Éxito.